Hola, mi nombre es Beatriz Brunetti, soy bioquímica, soy parte del equipo docente de Medicina, Hombre y Sociedad. Mi cargo es de JTP Simple y hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la actividad enzimática del tema que corresponde a las enzimas. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es una reacción química y vamos a decir que una reacción química, cambio o fenómeno químico es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias llamadas reactivos, que en el caso específico de las enzimas la vamos a llamar sustrato, se transforman cambiando su estructura molecular y reordenando sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Cuando hablamos de células vivas, ocurren miles de millones de este tipo de reacciones químicas y esas reacciones que se producen en la célula viva se denominan reacciones metabólicas, que son, o podríamos decir que son, conjuntos de cambios químicos que se producen continuamente dentro de esta célula y que incluye una gran diversidad de conversiones moleculares. Y siguiendo con el repaso, las reacciones metabólicas para su estudio se pueden clasificar en catabolismo y anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, hablamos a la secuencia de reacciones de degradación de sustancias complejas, y cuando hablamos de anabolismo, hablamos de las reacciones de síntesis de moléculas complejas. Por lo tanto, si hablamos de catabolismo, hablamos de degradación, y si hablamos de anabolismo, hablamos de síntesis. En forma colectiva, estas reacciones se encargan de mantener a un ser vivo. Y a mí siempre me gusta decir que somos reacciones químicas andando. Los chicos se suelen reír mucho, pero literalmente es así. Si nosotros intentáramos de alguna manera reproducir estas reacciones químicas que se producen en la célula en un laboratorio, veríamos que van a tardar muchísimo más tiempo de lo que le hacen dentro de la célula. Y la razón por la cual en este medio celular son tan rápidas es la existencia de unas moléculas indispensables en el metabolismo, que son las enzimas. Estas enzimas responsables de que estas reacciones que nos mantienen vivos se realicen a alta velocidad son catalizadores biológicos. Lo van a encontrar también como biocatalizadores en la bibliografía. Y es así porque su función principal es la de aumentar la velocidad de la reacción de los procesos biológicos. Y vamos a definir qué es esa velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de tiempo. O también podemos decir que es la cantidad de producto que se forma en una reacción en una determinada unidad de tiempo. También son catalizadores. ¿Por qué? Porque estas sustancias no producen cambio o no cambian durante el proceso de reacción. ¿Qué quiere decir? Intervienen en la reacción química, pero luego salen sin ningún cambio en su estructura molecular. ¿Cómo hacen para disminuir o para aumentar, la velocidad de reacción? Lo hacen disminuyendo la energía de activación de la reacción. Y repasando también un poquito, la energía de activación de una reacción química es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Entonces, podemos observar en el gráfico la evolución de una reacción química sin catalizador en color rojo, y vemos que esto que está acá es la energía de activación. En color azul es la evolución de esa reacción química con catalizador, y vemos cómo baja considerablemente la energía de activación de esa reacción. Estas enzimas tienen una estructura proteica. En general, la gran mayoría de las proteínas de las enzimas son proteínas. Hay una sola excepción, reconocida hasta ahora, que se supo hace varios años, que es la ribosima, que es una
molécula de ARN, o sea, ácido ribonucleico, que tiene actividad enzimática, pero por lo demás, la gran mayoría son de naturaleza proteica. ¿En qué se caracterizan estas enzimas? Tienen una estructura espacial que origina una región con las dimensiones moleculares idóneas o tridimensional para acomodar ese sustrato específico. Esa es la razón que le da la especificidad por el sustrato a estas enzimas. Entonces, son proteínas que tienen una determinada estructura tridimensional que hace que sean específicas por el sustrato, que es una característica que tienen este tipo de moléculas. El sustrato, ya lo habíamos nombrado, es la molécula sobre la que actúa la enzima, es decir, el reactivo, y el sitio o centro activo es la región concreta de la enzima donde el sustrato se une para que se produzca la reacción. Podemos ver en la imagen que hay 3 instancias durante esa catálisis enzimática. En la primera tienen que estar en el mismo compartimento enzima y sustrato. El sustrato, como es exacto para el sitio activo de esa enzima, se une a ese lugar, se forma el complejo enzima-sustrato, se producen todos los cambios necesarios, los reordenamientos en los enlaces químicos y por último se libera el producto de esa reacción. Y también, como podemos apreciar en esa imagen, y realmente quiero que quede claro, la enzima no se modifica en la reacción. Fíjense que la estructura de la enzima es exactamente la misma, si bien el sustrato se modificó y generó productos que son totalmente diferentes. Estas enzimas, que son proteínas, generalmente se encuentran unidas a cofactores o grupo prostético, formando un complejo funcional denominado holoenzima. Apoenzima es la parte proteica de la enzima sin actividad enzimática hasta que se una a ese cofactor, y el cofactor o grupo prostético es la parte no proteica. Entonces, holoenzima es la apoenzima unida a su cofactor o enzima que la hacen activa. Las coenzimas intervienen activamente en la reacción y de hecho, si no están, no va a ejercer su acción catalítica esta enzima. Y las vitaminas del grupo B forman parte de la estructura de coenzimas y esa participación hace que estas vitaminas sean muy importantes dentro del metabolismo celular. Para cerrar un poquito lo que es la introducción de lo que es este tema, vamos a volver a repetir que estas enzimas no se alteran durante la reacción, que son altamente específicas, que su acción óptima es a la temperatura corporal, porque estamos hablando de células de seres humanos, en este caso porque estamos en la carrera de medicina y es lo que nos toca estudiar, y que su acción es regulada. ¿Qué significa que su acción es regulada? Que estas enzimas tienen que activarse solo cuando se las necesiten, y cuando no se necesite que ejerzan más su acción, tienen que ser inhibidas. Como todo lo que es el metabolismo celular tiene cierta regulación. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a hablar, por último, para la clase de hoy, de lo que es la nomenclatura enzimática. Y como en todo lo que es química, tenemos que poder nombrar esa molécula y al nombrarla poder identificar la estructura, o viceversa, al ver la estructura poder identificar el compuesto químico. En el caso de las enzimas, se fueron descubriendo de muy de a poco, se empezaron a recibir nombres particulares o nombres históricos que se les fueron dando en principio, y esas enzimas recibían nombres asignados por su descubridor. Por ejemplo, la tialina, que es la enzima que empieza a hidrolizar los almidones dentro de la boca, tuvo ese nombre propio. La tripsina, además, como otras tantas, pero si uno la quisiera reconocer, no podría hacerlo porque es un nombre histórico que se lo tendría que saber de memoria. Por lo tanto, al ir aumentando el número de enzimas conocidas, se hizo necesario una nomenclatura sistemática
que informara sobre la acción específica de cada enzima y los sustratos sobre los que actuaba. Por lo tanto, se dispuso un nombre sistemático que actualmente consta de 3 partes: el sustrato preferente, el tipo de reacción realizado y se le agrega la terminación asa a ese nombre. Por lo tanto, como ejemplo podríamos decir la glucosa 6-fosfato isomerasa, que cataliza la isomerización de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, como cataliza la isomerización de la glucosa 6-fosfato, sería la fosfato isomerasa. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se necesita identificar exactamente a una enzima, hay enzimas que catalizan, o sea, hay distintas enzimas catalizan una reacción muy parecida. Entonces, lo que hizo la Unión Internacional de Bioquímica, la Comisión de Enzima, es establecer un esquema de clasificación numérica para las enzimas. Y ese esquema está basado en las reacciones químicas que catalizan. Entonces, como sistema de nomenclatura, para poder identificar exactamente de qué enzima estoy hablando, cada número que se asigna está asociado a un nombre recomendado para dicha enzima. Son 6 clases diferentes y el primer número indica cuál de esas 6 clases pertenece a la enzima. Tiene un segundo número que se refiere a las distintas subclases dentro de cada grupo, y el tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción. Vamos a ver primero los grupos y después vamos a ver un ejemplo como para que podamos entender un poquito más. Según la clasificación internacional de enzima, clasifica según el tipo de reacción que catalizan en 6 grupos principales. El primer grupo es el de las oxidorreductasas, que lo que hace es catalizar reacciones de óxido-reducción. Hay transferencia de electrones, un compuesto se oxida, el otro se reduce. En el segundo grupo están las transferasas, que lo que hacen es transferir grupos de una molécula a otro, siempre que este grupo que se transfiera no sea agua. Las hidrolasas son enzimas que realizan la hidrólisis, que significa que van a cortar, hidrólisis es lisis, por la adición de una molécula de agua. Las liasas lo que hacen es adicionar grupos a dobles enlaces o forman dobles enlaces por eliminación de grupos de una molécula. Las isomerasas lo que hacen es transferir grupos dentro de la misma molécula para generar isómeros, y las ligasas van a formar enlaces por reacciones de condensación acopladas al ATP, es decir, que las ligasas necesitan de energía para ejercer su acción. Y por último, podemos dar un ejemplo diciendo que, de nuevo, esto que está acá es la sigla de la Comisión de Enzimas en inglés, y todos estos números especifican exactamente de qué enzima estoy hablando y qué es lo que hace en el metabolismo. Entonces, el primer número indica cuál de las 6 clases pertenece a la enzima. El segundo se refiere a las distintas subclases dentro de cada grupo. El tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción. Por ejemplo, la enzima tripéptido aminopeptidasa tiene el código 3,4,11,4, que nos dice que el código 3 es porque es una hidrolasa, ¿sí? El 4 es porque actúa esa hidrolasa sobre enlaces peptídicos, o sea, que hidrolizan enlaces peptídicos. El 11 es ¿por qué? Porque dentro del enlace peptídico actúa sobre la terminal amino del aminoácido de ese polipéptido. Y el 4 es porque además actúan sobre la terminal amino final de un tripéptido. Fíjense lo exacto que me da esa clasificación enzima, o que me identifica de qué enzima estamos hablando. Por último, les voy a dejar nada más que un cuadrito a modo de información donde están las clases, donde está el nombre sistemático
está la reacción química y el código de la comisión de enzimas para que ustedes las puedan ver con más tiempo. Con respecto a la bibliografía, vamos a tomar la bibliografía que está en el programa, tanto de la parte de bioquímica como de biología, que es más que suficiente para lo que tratamos en el tema de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.